examen al corazón y quiero de una vez ponerte en perspectiva. Cuando Dios quiere y nos manda a que tú hagas un examen de tu corazón, a que tú evalúes tu vida, a que tú puedas comprender si estás aprobado y si estás reprobado, es para que tú puedas tener una plena conciencia de cómo está tu condición como prueba a tu conciencia. Lo que Él está queriendo, fíjate bien, es que no venga a tu vida acusación, condenación o culpa. Fíjate bien, que tú no te des el lujo de que el enemigo venga para condenarte, que venga para poner pensamientos que no son de Él, o en el peor de los casos, que tu propia carne te condene a ti y tú te sientas culpable, tú te sientas acusado, y en lugar de acercarte a Él, en lugar de buscar la cruz, en lugar de buscar el altar de la gracia, tú vengas y salgas corriendo, más o menos como lo que hizo Adán y Eva, cuando ellos se percibieron desnudos, cuando ellos se percibieron culpables, ellos mismos se condenaron, tuvieron miedo y lo que hicieron fue que huir de la presencia de Dios. Entonces, fíjate bien que Dios quiere que tú hagas examen de tu corazón siempre. Dios quiere que tú te examines, que tú te evalúes, que tú puedas comprobar cómo estás delante de Él, no para que te sientas así, sino que primero para saber si hay algo que hay que mejorar, si hay algo que arreglar, y obviamente si hay algo, ir al trono de la gracia, ir a la cruz, entendiendo, fíjate bien, que lo que Él quiere es llevarnos de gloria en gloria. Entonces, aquí Pablo, si tú vas a la segunda carta de Corintios, capítulo 13, en el verso 5, nos da una orden, nos da una directriz, y nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Bueno, lo primero que está diciendo es que nos conviene, que es conveniente que nosotros podamos examinar nuestro corazón, que nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos para saber cuál es nuestra condición espiritual, cuál es nuestra verdadera condición espiritual delante de Dios. Y él dice: ¿o acaso no se conocen ustedes mismos? ¿O acaso ustedes no saben que Cristo está en ustedes? Y después les dice: ahora, si Cristo no estuviera en ustedes, entonces estuvieran ¿qué? Reprobados. Fíjate bien. Entonces, con lo que quiero comenzar es: si Cristo está en ti, entonces tú estás aprobado delante de Dios. Fíjate bien. Si Cristo no estuviera en ti, entonces estuvieras reprobado. Entonces, la aprobación, fíjate bien, que viene de parte de Dios hacia tu vida es si Cristo está en ti. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 8 dice: porque para el que está en Cristo ninguna condenación hay. Entonces, fíjate bien que lo que yo quiero es que tú logres diferenciar dos cosas aquí. Primero, dice que debemos de examinarnos a nosotros si estamos en la fe. Si estás tú en la fe, eso quiere decir, si Cristo está en ti, entonces tú estás aprobado delante de Dios. Bueno, entonces aquí está hablando de dos cosas diferentes. Está hablando de aprobados por la fe
pero también está hablando de obras. ¿Por qué? Porque Él dice que no quiere que ninguna cosa mala hagamos, sino que debemos de ¿qué? De enfocarnos que como cristianos, como hijos, como aprobados ahora, como gente de fe, nosotros fuimos diseñados para buenas obras. Y entonces es ahí donde el examen tiene que venir primero, fíjate bien, para ver si nosotros estamos aprobados o si estamos reprobados. Y quiero dejarte bien claro, yo no quiero ser redundante, pero muchas veces yo tengo que dejar las cosas bien claro para que nadie se vaya a confundir. Entonces, tu aprobación no depende de las cosas que tú haces o de las cosas que tú no haces. Tu aprobación delante de Dios depende si tú estás en la fe en Cristo, en Cristo Jesús. Tu aprobación depende si Cristo está en ti. Por eso es que nosotros decimos que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Por eso, para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Entonces, la aprobación que viene de Dios para ti es a través de la fe de su Hijo. Pero eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que nosotros querramos o que vamos a hacer lo que se nos dé la gana, no, sino que Pablo está hablando muy claro ahí que precisamente ¿cómo se puede decir? Lo que nosotros vamos a examinar en nosotros mismos es primero si estamos en Cristo y dos, si nuestras obras están de acuerdo, fíjate bien, a como nosotros deberíamos de ser ya en Cristo. ¿Por qué? Porque obviamente nuestra vida tiene que cambiar, y si nuestra vida cambia, nuestras obras cambian, nuestra conducta cambia, nuestra forma de hablar cambia, nuestra forma de pensar cambia, nuestra forma de sentir cambia. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que lo primero que tú tienes que hacer es examinar tu corazón si estás aprobado. ¿Cómo? Si estás en Cristo, si Cristo está en ti, si tú estás en la fe del Hijo de Dios. Bueno, si eso es así, déjame decirte que tú estás aprobado, fíjate bien, para eso. Pero ahora también nosotros tenemos que aprobar nuestra santificación. ¿Eso qué quiere decir? Nuestra forma de conducirnos ahora como hijos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sigamos nosotros, ¿qué? Creciendo a la imagen de su Hijo. Ahora, ¿qué pasa? Si tú tienes algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, si yo tengo algo o yo he hecho algo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, bueno, fíjate bien, lo que Dios no quiere es que cuando tú encuentres algo que no está de acuerdo a su voluntad, tú no salgas corriendo como Adán de su presencia. ¿Por qué? Porque es lamentable ver cuánto cristiano hay en el mundo. Es lamentable ver cuánto cristiano se ha apartado y se ha dejado de congregar creyendo, fíjate bien, o sintiéndose acusado, sintiéndose condenado, sintiéndose culpable. ¿Por qué? Porque le enseñaron mal, fíjate bien, o comprendió mal cómo debía él de examinarse, cómo debía de él de sentirse aprobado o reprobado con respecto a Dios. Entonces, lo que le han enseñado a muchos es que se sienten reprobados cuando han fallado, y se sienten aprobados cuando cumplen la palabra de Dios. Ese es el principio de la ley. La ley decía, si tú te portas bien y cumples con la palabra, entonces eres bendecido, eres aprobado. Si tú te portas mal y tú no cumples con la palabra de Dios, entonces eres reprobado, y entonces el Señor te maldecía y te desaprobaba. Pero ese es el principio de la ley. Lo que Pablo nos está enseñando aquí es que la aprobación ahora es que viene a través de la fe, viene a través de su Hijo, viene a través de que Cristo esté en ti y de que tú estés en Cristo. Entonces tu aprobación viene por la fe en el Hijo de Dios. Pero también Pablo está diciendo que es necesario también ver
cómo está nuestro crecimiento espiritual en cuanto a las obras. ¿Por qué? Porque ahora tú como nueva criatura, ahora tú como cristiano, ahora tú como hijo de Dios, fuiste diseñado, fíjate bien, para que anduvieras en buenas obras. Esto ya no es para salvación, esto ya no es para ser aprobados por Dios, porque somos aprobados por la fe en el Hijo, sino que esto es para santificación y oye bien, para recompensa en esta vida y en la otra. Y aquí es muy importante que tú puedas comprender que al final lo que Dios quiere evitar a toda costa es que si hemos fallado, que tú te sientas tan culpable, que tú te sientas condenado, que tú te sientas reprobado por esa falla y entonces te huyas, o que tú pienses que estás mal delante de Dios y entonces en lugar de acudir al trono de la gracia, en lugar de acudir a la cruz, tú sales huyendo de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere evitar a toda costa. Por eso es que aquí Pablo nos está enseñando que la aprobación viene a través de la fe de su Hijo. Pero que si hemos fallado, si no hemos hecho las cosas como debiéramos, tenemos que acudir a la cruz, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para mejorar precisamente esa situación que no está bien. Entonces, lo primero que nos está diciendo Pablo aquí es que ese examen al corazón es a tu corazón, no es al corazón de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tu hermano, del vecino, del compañero de trabajo, no. Este examen es a tu corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que ni siquiera nos juzgamos a nosotros mismos. Fíjate bien, porque eso es lo que no quiere Dios, que nosotros nos juzguemos y que salgamos condenados. No. Dice que para el que está en Cristo ninguna condenación hay. Ciertamente Él nos está pidiendo que nos examinemos a nosotros mismos, fíjate bien, para mejorar aquellas cosas que no están bien y para seguir perseverando en aquellas cosas que sí ya estamos realizando bien. Entonces, este examen debe de hacerse diariamente, todos los días. Tú tienes que examinar cómo está tu corazón, cómo están tus sentimientos, cómo están tus emociones, cómo están tus pensamientos, cómo están tus actos, cómo están tus actitudes. ¿Delante de quién? Delante de las demás personas. Fíjate bien cómo te expresas, cómo piensas de ellos, cómo sientes. Pero también, fíjate bien, cómo está tu actitud delante de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos, quizás no es tu caso, pero no les gusta orar, no les gusta leer la palabra de Dios, no les gusta conectarse todos los días a las 8 de la noche para oír la palabra de Dios. No están buscando su presencia, sienten cargoso buscar su gloria, y entonces se puede decir que su actitud delante de Dios también no es la correcta. Eso es precisamente lo que Dios quiere, que nosotros busquemos en nuestro corazón si hay algo que hay que mejorar, sin llegar al extremo de que si hay algo que hay que mejorar, que tú te sientas culpable y condenado y salgas huyendo de su presencia. Eso es lo que menos quiere Él. Entonces, ¿en base a qué tú vas a examinar tu corazón? Bueno, tú vas a examinar tu corazón en base a la palabra de Dios. Fíjate que la palabra de Dios es la que nos guía, la que nos da luz, la que nos dice, fíjate bien, qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada a Él. Ojo aquí con esto. ¿Por qué? Porque muchos incluso hasta podrían malinterpretar la palabra de Dios, porque yo sé que hay muchos líderes cristianos que andan diciendo que algunas cosas son pecado, pero que realmente no lo son. Y hay algunas cosas que posiblemente estén diciendo que no es pecado y que realmente sí lo es. Entonces, nosotros tenemos que conocer exactamente qué es lo que dice o qué es lo que dijo Dios con respecto a qué era su voluntad. Por ejemplo, hace unos días
más o menos unos 20 días quizás, yo te hablé sobre el tema, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo no sé si te recuerdas aún, pero si alguien te preguntara en la calle, ¿cuál es la voluntad de Dios? Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero para eso tú tienes que saber cuál es la voluntad de Dios. Y si alguien te preguntara cuál es la voluntad de Dios, bueno, en la Biblia lo encontramos bien claro. ¿Te recuerdas tú? La Biblia dice, la voluntad de Dios es que nosotros creamos que Jesús es su Hijo y que Él es el camino, la verdad y la vida. Esa es la voluntad de Dios. Y a través de esa voluntad, ahora como te lo acabo de leer, es ahí donde nosotros estamos aprobados delante de Dios. ¿Por qué? Porque quien nos aprueba delante de Dios es Jesús. Es a través de la fe que nosotros somos aprobados delante de Él. Muy bien, entonces la palabra de Dios es quien te va a decir qué o dónde o cómo nosotros vamos a tener que conducirnos aquí. También está el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Pero para eso hay que estarlo oyendo y para eso hay que estar entrando a su presencia. Pero también está tu conciencia ahora. Fíjate bien, ¿por qué? Porque ahora tú tienes una conciencia despierta. Ahora tú ya puedes diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahora tú puedes saber cuál es la voluntad de Dios y cuál no. ¿Por qué? Porque el hombre natural a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Bueno, tú ya no estás en la condición del hombre natural. ¿Por qué? Porque tú tienes tu conciencia despierta ahora. Ahora el Espíritu Santo está en ti y tú sí puedes discernir ahora qué es lo que Dios quiere y qué es lo que Dios no quiere. Entonces, en base a eso, tú vas a ¿qué? A examinar tu corazón. Entonces, lo primero es examinar si estamos aprobados o no. Eso yo ya te lo dije y eso si ya tú lo hiciste, pues qué bueno. Eso quiere decir de que Cristo está morando en ti y tú en Él. Ahora, es bien importante que nosotros podamos ver solamente, fíjate bien, nosotros no nos vayamos acostumbrando a eso. ¿Por qué? Porque hay un peligro ahí en que la conciencia se vaya a cauterizar. Entonces, si tú descubres que hay algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, que no está de acuerdo a su palabra, que no está de acuerdo a sus principios, tu obligación es corregir eso, dejar de hacer eso. ¿Para qué? Para que sigamos nosotros creciendo, fíjate bien, de acuerdo a la imagen de su Hijo. Entonces, si vas a corregir algo, que sea en tu propio corazón, que sea en tu propia vida. Y también eso quiere decir que yo no me voy a convertir en juez de los que están a mi alrededor, porque eso es lo más fácil que hay, ¿verdad? Ver los errores en otro, pero ver los míos, eso de alguna forma cuesta. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer nuestra carne, tenemos que vencer nuestra naturaleza, porque la naturaleza humana juzga y condena a todos los que están a nuestro alrededor. Pero ya tú con esa nueva naturaleza, con ese hombre nuevo en ti, con esa nueva criatura como cristiano, ahora tú sabes que tienes que ver introspectivamente, ahora tienes que verte a ti mismo y corregir lo que está deficiente. Luego, después de que tú ya examinaste tu corazón, tú tienes que aceptar, fíjate bien, que quizás cometiste algún error, que quizás hay algo que no lo estás haciendo bien, y aceptar, fíjate bien, primero que eso no se está haciendo bien, pero entender que sí se puede corregir. Ahora, si estuviéramos hablando con una persona, por ejemplo, que no es cristiana, que no ha nacido de nuevo, nosotros no le podemos pedir peras al olmo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona esta, por ejemplo, si tiene falta de perdón, vamos a decirlo así, lo ofendieron,
lo lastimaron. Eso quiere decir que podía tener resentimiento en su corazón, rencores, odios y todo. Ahora, ¿por qué la persona esta que no conoce a Cristo podría estar en una condición así? Bien fácil, porque el perdón de Dios todavía no está en su vida, y entonces como no tiene el perdón, no lo puede dar. Pero cosa distinta es contigo. Tú ya tienes el perdón de Dios, fíjate bien. Entonces en ti no puede haber resentimiento, rencor, falta de perdón. ¿Por qué? Porque ya tienes eso. Por si alguien te lastima, te ofende, te hiere, te calumnia, te levanta bolas, te mira mal, ¿verdad? Entonces tú tienes la capacidad, el poder de poder perdonar todo eso. Pero si cuando tú como hijo de Dios te examinas, fíjate bien, y tú crees y sientes, fíjate bien, de que podría haber una espinita por ahí en contra de alguien, entonces la palabra de Dios viene y te redarguye. El Espíritu Santo te revela eso. Tu conciencia viene y te habla claramente, tienes que perdonar ahora. Y ahora tú tienes el poder, tienes la capacidad de perdonar, porque tú ya tienes el perdón de Dios en tu vida. Y cuando tú descubres esa verdad, lo único que queda, fíjate bien, es corregir eso. No es para que tú te sientas condenado, te sientas culpable y salgas de la presencia de Dios, sino que Dios nos está hablando eso para que nosotros podamos comprender que Él, así como nos dio el perdón, Él quiere que nosotros sigamos acudiendo cada vez que fallamos, cada vez que no hacemos algo que está de acuerdo a su voluntad, que acudamos al trono de la gracia, que acudamos a la cruz, sabiendo que Él tiene la medicina. ¿Sabes cómo es? Hace también unos días para atrás te prediqué sobre un tema que se llama Neustán, las serpientes ardientes. Cada vez que un judío era mordido por una serpiente y el veneno ya lo tenía en su cuerpo, y si él no acudía al centro del campamento, de la plaza, y miraba la serpiente que estaba ahí colgada, que era figura del Señor Jesucristo, si no hacía eso, él moría. Ponle que en lugar de ir a ese lugar, se iba para el desierto, se iba para su tienda, él moría. Pero la solución era ¿qué? Ir a la cruz, ir a ver con fe, y entonces venía ¿qué? La salvación para su vida. Es exactamente el mismo principio hoy. Cuando algo viene a tu conciencia, te lo dice tu espíritu, te lo dice tu conciencia, te lo dice la palabra de Dios, te lo dice el Espíritu Santo, te lo dice Dios mismo, que algo no está bien. En lugar de salir corriendo acusado, condenado, culpado, lo que tú tienes que ir es a la cruz, sabiendo que ahí está la solución. Y entonces nosotros empezamos a cambiar nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones y también nuestro corazón. Entonces, una de las cosas que va a provocar que tú puedas verte a ti mismo es que vas a empezar a ver a los otros con misericordia y con amor. En Gálatas 6, verso 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, aquí Pablo nos está diciendo que cuando nosotros vemos a alguien, fíjate bien, que no está haciendo algo bien, nosotros no vamos a ir a juzgarlo, a condenarlo, culparlo y a hacer que se vaya de la iglesia. No, sino que dice que debe de ser ¿qué? Restaurado con misericordia, con mansedumbre, con mucho amor, entendiendo, fíjate bien,
de que nosotros estamos expuestos también ¿a qué? A cometer la misma falta que él. Entonces, por eso es que no nos podemos constituir en juez de ellos. Y en lugar de juzgarlos, bueno, ofrecer nuestra ayuda con amor, ¿para qué? Para que él sea restaurado. Entonces, Dios nos está diciendo que lo peor que podemos hacer cuando alguien no está haciendo algo bien son dos cosas. Una es que lo juzgamos, lo condenamos, o bien que nosotros no hagamos absolutamente nada. Y hay que mire él cómo sale, que es su vida espiritual, que él sabe cómo, que él ya está grande, ¿verdad? No, sino que debemos de ¿qué? De animarlo, alentarlo ¿a qué? A que busque la cruz, a que busque el altar de la gracia. ¿Para qué? Para que abandone eso. Y creo que ahí es donde nosotros vamos a comprender realmente por qué Dios nos está pidiendo que nos examinemos a nosotros mismos. Otra de las cosas que va a hacer, y con esto voy a ir terminando, que tú puedas tener un corazón limpio, que tú puedas comprender que Dios quiere que nosotros seamos perfeccionados y que sigamos creciendo a su imagen, es que a la hora que tú puedas sentirte aprobado, fíjate bien, y que tú puedas dejarte guiar por la palabra, por el Espíritu Santo, entonces tú vas a ser capaz de cumplir los propósitos por los cuales fuiste alcanzado. Tú vas a ser capaz de poder agradar a Dios a través del Señor Jesús, de tu fe en Él, pero agradarle también a Él a través de tus obras. Entonces van de la mano la fe con las obras. Ahora, ¿cuál es tu primer ministerio? Si alguien te pudiera preguntar, bueno, déjame decirte que la Biblia dice que tu primer ministerio es Dios, tu relación con Dios. No hay ninguna otra cosa que ocupe el primer lugar en tu vida. No hay nada que deba estar de primero, sino solamente Dios. Entonces, fíjate bien, cuando tú te examinas, cuando tú te sientes aprobado, cuando tú sabes que estás de alguna forma esforzándote, fíjate bien, para hacer la voluntad de Dios, y tú acudes siempre a la cruz, tú vas al trono de la gracia, y sabes bien de que Cristo está en ti, nadie te puede condenar. Y entonces tú estás con esa conciencia limpia, porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos presentemos ante Él con conciencias limpias, con corazones puros. Y cuando sucede esto, tú estás ahora en la capacidad de poder ejercer tus ministerios. Y el ministerio primario es la relación que tú tienes con el Padre. El segundo ministerio, ¿cuál es tu segundo ministerio? Tu segundo ministerio es tu familia, es tu esposa, es tu esposo, tus hijos, con los que viven en tu casa. Tú estás para bendecirlos a ellos primero, amarlos a ellos primero, que la gloria de Dios se manifieste en tu casa primero. Y tu segundo ministerio es tu familia. Después de Dios es tu familia. Tu responsabilidad, fíjate bien, es que la salvación llegue ahí, que la luz llegue ahí, la paz llegue ahí, la restauración llegue a tu familia. Y en tu familia, obviamente, pues está tu matrimonio, están tus hijos, pero están también padres, están primos, hermanos, todos los que tienen que ver con tu familia. Número 3 es tu ministerio que Dios te ha dado en la congregación, en la iglesia. Y yo sé que hay quienes han invertido todo esto. ¿Por qué? Porque se han dedicado más a la iglesia, se han dedicado más al ministerio que Dios les dio en
la iglesia y han dejado en un segundo lugar a Dios y a la familia. Pero aquí lo que Dios quiere es que tú tengas en orden tus prioridades, para que tú puedas comprender que cuando tú tienes aprobada tu conciencia, tu corazón delante de Dios, entonces tú puedes enfocarte en lo que, o más bien para lo que el Señor te llamó. Entonces, está Dios, está tu familia, está la iglesia y obviamente está el ministerio universal para todos, que es el discipular, evangelizar, la pasión por las almas. Y ahí tú puedes de alguna forma desarrollarte en la visión que el Señor te dé, pero debe de ser bajo estas prioridades y bajo este orden. ¿Por qué? Porque también esto tiene que ver con que nosotros podamos agradar a Dios de la forma en que nosotros nos estamos conduciendo también con nuestro ministerio. Y tú eres un ministro de Dios, a ti se te dio un ministerio, tú eres un sacerdote de Dios y tu ministerio primario es Dios. Precisamente porque tu ministerio primario es Dios y tú como ministro, como sacerdote, presentas ahora ofrendas espirituales ante tu Dios. La primera ofrenda, fíjate bien, que tú le presentas a Él, eres tú mismo, es tu corazón. Por eso es que nosotros debemos de examinar nuestro corazón primero, porque lo que tú le presentas a Dios es tu corazón. Entonces, como sacerdote, tú estás haciendo sacrificios espirituales y eres tú mismo ahora esa ofrenda viva. Eres tú mismo ese sacrificio vivo. Es tu corazón que tú le presentas a Dios. Y tú no puedes venir y presentarle a Dios un corazón que tiene amargura, que tiene enojos, que tiene ira, que tiene pleitos, que tiene resentimientos, que tiene rencores, que tiene odios, envidia, celo. No puedes venir y presentarle a Dios algo así. Por eso es que como ministro, como sacerdote que presenta sacrificios, y el principal o el primer sacrificio que tú presentas es tu corazón, eres tú mismo, Pablo o Dios mismo nos dice, examina tu corazón, pero no para que te condenes, no para que te sientas culpable. Examina tu corazón primero si estás aprobado. Bueno, si Cristo está en ti, si tú ya naciste de nuevo, estás aprobado. Pero también Pablo dice, ahora viene que quiere que hagamos las buenas obras. Y entonces aquí es donde nosotros examinamos nuestro corazón para sacar de nosotros todo aquello que no le pueda agradar a Dios. Quitar de nosotros esa responsabilidad tuya, fíjate bien, presentar un corazón limpio, presentar un corazón contrito y humillado. Eso quiere decir con la actitud correcta delante de Dios. ¿Para qué? Para que tú como sacerdote presentes el mejor sacrificio o la mejor ofrenda posible. Con esto quiero concluir. Dios no vino a condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino a salvarlo. Pablo nos está diciendo que el examen es a mi corazón. Que nosotros ahora podemos examinarnos para ver si estamos aprobados en base a nuestra fe. Él no quiere que tengamos la actitud de Adán y Eva, que cuando se sintieron culpables salgan huyendo de su presencia. No, tú ya no tienes que salir huyendo. Tú sabes que ahora como hijo puedes acudir al trono de la gracia, a la cruz, sabiendo que Él ya perdonó todos tus pecados. Y por último, sabiéndote aprobado, ahora como su ministro, como su sacerdote, tú presentas ahora tu corazón delante de Él. Y Él quiere que le presentemos un corazón limpio, un corazón contrito y humillado. Así que hoy es un tiempo para que nosotros podamos estar aprobados delante de Dios. Si hay alguien que quizás no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, pero hoy lo quiere recibir, entonces a través de recibirlo va a estar ¿qué? Aprobado delante de Dios. ¿Para qué? Para de ahí en adelante empezar a hacer
las obras que Él ya diseñó para que nosotros anduviéramos en ellas. Entonces, yo te voy a invitar, si hay alguien hoy que quizás no ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, o quizás alguien se ha apartado, se ha alejado, quiere renovar sus votos, quiere reconciliarse con Él y quiere estar aprobado delante de Dios, repita conmigo esta oración. Amante Padre, en esta hora yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo te pido, maravilloso Señor, que perdones todos mis pecados y que tu Espíritu Santo venga hoy sobre mi vida y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Yo te pido, maravilloso Señor, que a través de recibir al Señor Jesús, yo esté aprobado delante de ti. Gracias, bendito Señor Jesús. Amén.